Gracias por la acogida, Sebastián, y por la acogida de la revista. Yo hablo aquí como testigo presencial, nunca protagonista, pero sí participé en todo lo que tuvo que ver la gestación del gobierno militar y el desarrollo del gobierno militar, del cual fui siempre partidario. Y cuando advertí todo lo que se escribía al respecto después del gobierno militar, me di cuenta de que podría decirse junto con García Márquez, que decía: el coronel no tiene quien le escriba, el general no tiene quien le escriba en Chile. Fue un poco abandonado su suerte, y los que debieron haber defendido la acción, la obra y el cometido del gobierno militar no lo hicieron. Entonces yo un poco tomé a mi cargo esa tarea, que me ha significado un cierto aislamiento, porque las conveniencias políticas, dado lo arrolladora que era la campaña antigobierno militar desde siempre y en particular después de 1990, hacía a la gente cambiar de posiciones. Por eso encontrábamos a un Patricio Elwin que en videos que están en YouTube dice en 1993 que él jamás dijo lo que quedó grabado en 1973, porque ya las personas cambiaron de tal manera que estaban contra sí mismas. O sea, Elwin 93 estaba contra Elwin 73. Decía todo lo contrario. Y peor aún, decía que nunca había dicho lo que había quedado grabado el 73. Cualquiera puede verlo en YouTube. Entonces, lo que me sucedió a mí fue que en 1971, un amigo me pidió que diera una conferencia sobre economía libre en el Instituto Cultural de Providencia, porque tenía vinculaciones con la directiva del instituto y les interesaba mi punto de vista, que yo era partidario de la economía libre, porque yo todavía no había estudiado economía, después estudié, pero en ese tiempo yo era un abogado que sabía de economía, ciertos rudimentos aprendidos en la escuela, pero leía a Milton Friedman, que era un autor norteamericano poco conocido en ese tiempo, pero que había provocado una verdadera revolución. Y en Estados Unidos decían en esos años que la gente se dividía entre los friedmanistas, los friedmanianos y los friedmaníacos. Y yo era friedmaníaco. Y entonces, en artículos que publicaba en el Mercurio sin firma, yo hablaba en defensa de la economía libre, basado principalmente en un libro de Milton Friedman, que fue el primero que se editó en esos años, que se llamaba Capitalismo y Libertad. Y a raíz de leer esto en el diario, un periodista del diario organizó conferencias mías en el Instituto Cultural de Providencia sobre economía libre, en el periodo en que el gobierno de Salvador Allende estaba empeñado en todo lo contrario, en establecer en Chile un régimen socialista de economía centralizada y controlada. Y se dio la casualidad de que salió publicado en el Mercurio esto que yo opinaba y que todo el mundo encontraba muy raro, y había parientes míos que me preguntaban con sorna: ¿tú crees que alguna vez en Chile se puede hacer una cosa como la que tú dices cuando estamos transitando en el sentido absolutamente contrario? Bueno, entonces resulta que en la Radio Agricultura había un abogado de derecha muy dinámico, que se llamaba Rolando Molina. Él era presidente del Club de la Universidad de Chile, aficionado al deporte, muy de derecha, y él me llamó y me dijo: Hermógenes, yo soy presidente de la Radio Agricultura y quiero que tú hables todos los días en la Radio Agricultura lo que dijiste en el seminario del Instituto de Providencia. Y me dio una condición económica satisfactoria y yo empecé al día siguiente. Me dijo: tú tienes que empezar a hablar mañana, mañana mismo. Y resulta que él daba mi programa, que duraba como un cuarto de hora, a las 7:30 de la mañana, a las 1:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Entonces yo estaba 3 veces en la Radio Agricultura hablando un cuarto de hora 3 veces al día y predicando la economía libre. Y esto empezó a llamarle la atención a mucha gente, y yo al mismo tiempo necesitaba temas y obviamente me nutría de la actualidad y de lo que estaba pasando. Entonces yo iba refiriendo todo lo que estaba haciendo la Unidad Popular. Y creo que había pocas bitácoras tan completas como la que hacía yo, porque
tenía la obligación de hablar un cuarto de hora todos los días, así que examinaba la prensa con mucho cuidado y al día siguiente comentaba todas las cosas que estaba haciendo la Unidad Popular, sin imaginarme las consecuencias que esto iba a tener, no solo para mí, sino para el país, porque pasó el tiempo y yo tenía bastante audiencia, me comentaban mucho mis programas, y un día se me acercó el presidente del Partido Nacional o presidente del Tribunal Supremo, creo que era en ese tiempo, don Laislao Errázuriz, el padre de Frafra, Francisco Javier. Y nos encontramos en el estacionamiento y me dijo, oye, Hermógenes, usted no querría ser candidato a diputado por el partido, porque usted con ese programa tiene mucha base electoral. Yo le dije que bueno, pero que por Santiago. Y entonces ahí me obligó a presentarme en un concurso dentro del partido de aspirantes a candidato a diputado por Santiago. Y tuve que concursar con 14 personas de las más diferentes extracciones que ponían sus propios méritos para ser candidato a diputado. Pero obviamente yo estaba elegido a dedo ya por don Laislao, que era como dueño del partido. Así que todo esto fue nada más que una mise en scène de que había competencia, porque no había competencia y él estaba decidido a que yo fuera candidato. Y todo esto era por el eco que tenían mis programas de radio. Y de hecho, cuando empecé a hacer campaña, los electores en los distintos barrios de Santiago me decían, oye, usted es mucho mejor en la radio que en persona, así que no venga a estas cosas, si usted va a salir elegido por lo que habla en la radio. Entonces eso para mí fue muy aleccionador, era mejor que no hiciera campaña, así que no hice mucha campaña. Y de hecho, vino la elección de parlamentario en 1973 y saqué una votación inesperada, fue una sorpresa. Pero la consecuencia de este programa que yo tenía todos los días fue muy importante porque había un abogado destacado y muy preparado que sabía mucho de legislación parlamentaria, que era don Enrique Ortúzar Escobar, que había sido ministro de don Jorge Alessandri. Y él un día se presentó cuando yo ya era diputado del Partido Nacional en 1973 y la situación del país ya no daba para más. Y llamó a don Francisco Bulnes, que era el principal exponente de la derecha en ese tiempo, senador, y le dijo que quería tener una reunión con él y conmigo. Entonces, esto era en junio del año 73, más o menos. Y ahí Enrique Ortúzar llevó un proyecto diciendo que él, oyendo mi programa, había investigado todas las cosas que yo denunciaba durante 2 años, casi 2 años, desde que había empezado a hablar en la radio. Y él había preparado una especie de acta acusatoria contra el gobierno de Allende por todas las ilegalidades y inconstitucionalidades en que éste incurría y que yo comentaba diariamente. Y entonces dijo, aquí hay un mecanismo, dijo, la Cámara de Diputados puede adoptar acuerdos por mayoría y oficiarle al presidente. Y yo traigo aquí un acuerdo listo para que lo apruebe la Cámara de Diputados. Y se lo manda al presidente, diciéndole que está fuera de la Constitución y la ley. Y diciéndole a las Fuerzas Armadas que están en el gabinete que ellas tienen que poner término a esta situación. Parecía una cosa extraordinariamente audaz y que a nadie se le había ocurrido. Y que al mismo tiempo era muy poderosa, porque era como un respaldo de la mayoría de la opinión pública a los parlamentarios para pedirle a las Fuerzas Armadas que pusieran término a lo que estaba pasando. Y entonces don Pancho Bulnes le hizo una serie de observaciones. Esto se lo entregó el diputado Mario Arnelo a Claudio Rego, que era diputado demócrata cristiana, y este se lo entregó a Patricio Elwin, que era presidente del partido y senador, y Elwin lo encontró estupendo también. Y dijo, por supuesto, hagámoslo, porque en ese tiempo se había producido una situación de malestar general debido a las políticas de la Unidad Popular, que hacían que la gente estuviera muy descontenta por la situación económica. Todo esto tiene una historia. El año 71, la situación económica de la gente era muy buena y el año 73 era un desastre, como consecuencia de las medidas que había adoptado la Unidad Popular en el 71. Eran medidas demagógicas,
consistían en imprimir dinero, dobló la cantidad de dinero en un año, porque tenía atribuciones para manejar el Banco Central. O sea, el gobierno hacía un certificado contra el cual el Banco Central le daba plata al gobierno. Así que la cantidad de dinero la manejaba el Ministerio de Hacienda, en el fondo, el gobierno. Y esta enorme cantidad de dinero había hecho que todo resultara fácil de comprar para todos los chilenos, porque el gobierno había congelado los precios. Y como estaban los precios congelados y la gente tenía más plata, la gente tenía una demanda enorme. Y estaban felices el 71. Tanto así que Allende, la Unidad Popular, ganó la elección municipal del 71. Sacó más del 50%. Si hubiera hecho un plebiscito en ese año, cambia todo, cambia la Constitución y cambia todo porque gana el plebiscito. Y estaba la gente poco informada en materia económica, estaba tan desconcertada que el expresidente Frei Montalva, que estaba desesperado porque había salido un marxista y se había escrito un libro que se llamaba Frei el Kerensky chileno, porque se decía que le estaba abriendo camino al marxismo y poniendo la alfombra al comunismo en Chile, y estaba resultando así, le había puesto la alfombra y había salido elegido Allende. Pero Frei comprobaba que la gente en Chile estaba feliz el año 71 y le mandó una memorable carta que reproduce en uno de sus libros el historiador Gonzalo Vial a Andrés Saldívar y a sus ministros y economistas de gobierno, que eran Sergio Molina, Carlos Massad y todos de similar renombre, y Jorge Caguas incluso, diciéndoles, pero ¿por qué estas fantásticas políticas de Allende no las apliqué yo? Y ustedes siempre me impedían usar al Banco Central para tener más dinero y más liquidez y que la gente pudiera comprar, y eran contrarios a los controles de precio. ¿Por qué no hicieron que en mi gobierno yo tuviera una política económica tan eficiente como la de Salvador Allende, que tiene tan contento al país? Obviamente, las personas que algo sabían de economía opinaban que todo esto que estaba haciendo Salvador Allende desde el gobierno y que tenía feliz a Chile, a más de la mitad de los chilenos, era un desastre, porque iba a tener consecuencias. Porque si hay una lección en economía, es que no hay nunca que confundir el corto plazo con el largo plazo. E incluso hay un libro muy famoso y uno de los más vendidos en economía, que se llama, creo que se llama algo así como La única lección de economía, y que dice exclusivamente eso, que en la medida económica hay que tener en cuenta no solo el corto plazo, sino el largo plazo, y no solo el efecto sobre algunas personas, sino sobre todas las personas. Y a eso se reduce la economía. El hecho fue que el año 72, con estas fantásticas políticas económicas de Allende, que tanto envidiaba Eduardo Frei, ya Chile tenía la inflación más alta del mundo y la más alta en la historia de Chile, 72%. Pero todavía había un aparato productivo que, así todo como estaba, y con precios controlados, en fin, más o menos abastecía el mercado. Pero el 73, con precios fijados, cantidad de dinero en aumento, inflación, reajuste que tenían que pagar los empresarios, ya los empresarios no tenían capital para producir, estaban perdiendo plata y empezaron a producir cada vez menos. Y entonces del año 73, llegó el eco, le llegó a la población tenía plata pero no tenía que comprar. Los escaparates de los supermercados estaban vacíos. Y entonces la situación de la gente empezó a ponerse angustiosa. Y de ahí nacieron las marchas de las cacerolas, que las cacerolas vacías fueron creación de las mujeres de oposición al gobierno de Salvador Allende, hacer sonar sus cacerolas porque no tenían que echarle a las cacerolas debido a la escasez. Entonces, yo siempre, ahora en este tiempo digo que en Chile, en este momento, estamos más o menos como en el año 71, porque la plata existe, se le ha dado plata a la gente, se han aprobado todos estos ingresos familiares de emergencia, estos retiros desde los fondos de previsión, y las reservas del país se están empleando en eso. Chile en 2019 tenía 23.000 millones de dólares en reservas
del Fondo de Estabilización Económico-Social y del Fondo de Respaldo a la Previsión, y de eso hoy día quedan menos de 10.000 millones. Y por una coincidencia decidora y pintoresca, vi el otro día en el diario que la suma de lo que la gente, el pueblo, tiene en sus cuentas corrientes, cuentas RUT, en los bancos, son 23.000 millones de dólares. O sea, el proceso que se ha vivido, sea aquí por crisis económica o por pandemia, ha hecho que las reservas del gobierno del Estado de Chile hayan pasado a la población y que en este momento la población tiene mucha plata, compra muchos plasmas, muchos autos, todos los alimentos que necesite y no han empezado a escasear. Entonces yo digo, Chile hoy es Chile 1971. La gente con mucha plata, siempre pidiendo más, aprestándose a votar por candidatos que le ofrezcan más plata, y las consecuencias las vamos a ver cuándo, después. Pero hoy estamos en 1971. Bueno, y en el hecho entonces, lo que pasó fue que lo que yo decía en mis comentarios de radio era que iban a suceder las cosas que sucedieron. Yo decía, en este momento la gente está feliz comprando todo, pero este otro año va a haber una inflación disparada porque va a haber menos cosas y mucho dinero, y por lo tanto eso provoca aumento de los precios. Y sucedió exactamente así. Y entonces ahí empezó a haber una mutación de la opinión pública. La gente empezó a desesperarse porque la escasez provocaba mercado negro y la gente normal no podía pagar los precios de mercado negro. La gente rica podía pagar los precios de mercado negro. Mi suegro, que era una persona de fortuna, sabía dónde conseguir la carne en una población que quedaba cerca de la estación central. Los parlamentarios no teníamos ningún problema el año 73 porque teníamos un economato, los políticos siempre se protegen de estas situaciones. En el economato nos vendían todo lo que no había en los supermercados, pero la gente normal y corriente no encontraba las cosas en los supermercados. ¿Por qué? Porque el mercado negro se las había llevado, las pocas que habían. Y yo recuerdo que en los supermercados que quedaban cerca de la casa donde yo vivía, se formaban colas en la madrugada que venían de las poblaciones periféricas de Santiago, que era gente que tenía plata, porque eso lo tenían todos, y apenas abría el supermercado, se llevaban toda la mercadería. Y entonces para conseguir la mercadería uno tenía que ir a las poblaciones y pagar precios de mercado, mucho más alto que el precio oficial. Y había cosas en particular que no existían desde hacía mucho tiempo, como la carne de vacuno, por ejemplo. Dejó de estar en los supermercados. En el índice de precios al consumidor figuraba que la carne de vacuno no había subido de precio en 2 años, pero nadie encontraba carne de vacuno en ninguna carnicería, sino que tenía que tener el dato para ir a comprarlo a alguna población donde había una persona que vendía buena carne de vacuno al precio de mercado que era mucho más alto. Entonces esto se generalizó y esto produjo el cambio de la opinión pública, porque el normal de la gente no tenía los medios para acceder a los precios de mercado negro. El normal de la gente veía que pasaban cosas muy irregulares. La gente estaba preocupada porque las leyes dejaron de regir en muchos aspectos, porque el gobierno tenía un genial asesor jurídico que era un profesor de Derecho Penal, don Eduardo Novoa Monreal, que ni siquiera era extrema izquierda, pero era partidario del gobierno, y él había descubierto un decreto ley 520 que nadie sabía que estuviera vigente, y que era de la República Socialista que en Chile tuvimos en 1931. República Socialista que duró unas semanas nomás. Y este decreto ley decía que cualquier fábrica o empresa de producción que paralizara podía ser intervenida por el Estado en nombre de que había dejado de producir. Y entonces el gobierno de Allende dictaba decretos de incautación de las empresas que por algún motivo dejaran de producir. Y los obreros partidarios de Allende se preocupaban de crear en algunas empresas o en todas las empresas que pudieron motivos para crear un conflicto, y eso decretaba la incautación de la empresa. Y de esa manera, las 500 mayores empresas chilenas llegaron a estar manejadas por los trabajadores.
en el sentido de que ellos le decían al gobierno que la interviniera, el gobierno intervenía a la empresa y el interventor no era como el dueño de la empresa, el interventor quería estar bien con los trabajadores y con el gobierno y satisfacía a los trabajadores. Y entonces, por ejemplo, una fábrica de refrigeradores que podía haber pertenecido al grupo de Javier Vial, que era uno de los grupos económicos más importantes, estaba intervenida y los trabajadores que veían de esa empresa, que veían la situación del país, le exigían al interventor que el sueldo se los pagara en refrigeradores de la empresa, porque esos refrigeradores ellos los podían vender en el mercado negro, porque en el mercado blanco, o sea, en el mercado normal, estaban agotados los refrigeradores, porque la propia empresa ya producía mucho menos en medio del desorden que había, en manos del interventor y de los trabajadores. Así que las empresas de refrigeradores, concretamente, esto es un caso que podía verse porque bastaba ver los avisos económicos del Mercurio, y ahí había refrigeradores, avisos económicos, se vende de fábrica nuevo, refrigerador tal, y eran todos los trabajadores de la empresa que estaban vendiendo en el mercado negro refrigeradores a precio varias veces superior al oficial y ganando mucha plata a ellos. Esto era un descalabro económico general. Estoy poniendo ese ejemplo, pero eso pasaba en todas partes porque al mismo tiempo se estaban tomando los fondos contra la voluntad de muchos propietarios. Todo esto aparte de todo lo que significaba la reforma agraria como expropiaciones de fondos. Entonces, ¿qué se produjo entre la felicidad nacional del 71 y la angustia nacional del 73? Se produjo que la gente común y corriente se empezó a desesperar, porque había escasez, porque aunque hubiera billetes, dado que el gobierno emitía todos los que fueran del caso, no había mercadería, y porque además era evidente que se estaban armando grupos civiles y todos suponían que era para un golpe revolucionario, porque la discusión dentro del gobierno era entre los revolucionarios, que eran los dirigentes principalmente socialistas, porque los socialistas, encabezados por Carlos Altamirano, secretario general del Partido Socialista, eran mucho más revolucionarios y extremos que los comunistas. Los comunistas eran partidarios de ir ordenadamente tomándose el poder. En cambio, los socialistas eran partidarios de avanzar sin transar y estaban aliados con el MIR en la tarea de simplemente tomarse el poder. No era que fueran a echar a Allende, sino que le iban a dar a Allende todo el poder, tomándose todas las empresas y persiguiendo a los opositores, y si las Fuerzas Armadas osaban alzarse, pensaban derrotarlas. Entonces, la población empezó a tomar conciencia de que estaba no solo viviendo escasez, de que no conseguía artículos esenciales y eso le provocaba angustia y hacía que las dueñas de casa hicieran sonar las cacerolas, sino de que se estaban armando grupos que iban a establecer en Chile algo parecido, todos algo conocían de historia. En la Unión Soviética los bolcheviques, que eran los más extremos, eran minoritarios, pero se tomaron el poder y lo que hubo fue un gobierno comunista para siempre. Entonces la gente se empezó a preocupar de eso. Y como Allende, si hay algo que reconocerle, es que respetaba bastante la libertad de prensa, todo esto se publicaba en los diarios. Hay un libro sobre el Mercurio bajo la Unidad Popular que es muy interesante porque es un resumen de las noticias que publicaba el Mercurio todos los días, día por día. Se llama El Mercurio durante la Unidad Popular y salió el año 73, 74. Y ahí uno puede comprobar, leyendo ese libro, el deterioro de la situación jurídica chilena. Y puede comprobar, por ejemplo, lee la noticia de un accidente del tránsito en Santiago, cerca del centro. Choca una camioneta. La camioneta va cargada de armas. Llegan los carabineros normalmente en un procedimiento habitual y encuentran una camioneta cargada de armas y exigen el padrón del vehículo al chofer que había chocado. Y el padrón decía que la camioneta estaba inscrita a nombre de la secretaria personal del presidente de la República, que se llamaba Miria Contreras de Ropert. Y el domicilio de la dueña de la camioneta llena de armas era Palacio de la Moneda. Bueno, y eso lo leía toda la gente en los diarios, entonces provocaba un gran escándalo. De repente llegaba un avión de Cubana de Aviación y se estacionaba en un rincón del aeropuerto
y no pasaba por la aduana, sino que se desembarcaba en cajones, pero había empleados de aduana que no eran partidarios del gobierno y que decían, oiga, aquí llegó un avión de Cubana y se estacionó en un rincón y nada de esto pasó por la aduana. Y se lo comunicaban a los parlamentarios demócratas cristianos y de derecha que eran de oposición. Y estos denunciaban en la Cámara y en el Senado lo que estaba pasando. Y había un gran escándalo noticioso sobre los cajones que traía el avión de Cubana de aviación. Y el presidente de la República no contribuía a aclarar esto porque él desempeñaba un papel entre cómplice de esto y además víctima de esto, porque él no era partidario tampoco de acelerar la vía armada, él era partidario de usar su muñeca para solucionar todas las situaciones. Y entonces el Salvador Allende aparecía diciendo que Fidel Castro le había mandado de regalo unos helados de mango en unos cajones que había desembarcado el avión de Cubana de Aviación. Y después decía que eran obras de arte que le habían donado a él desde Cuba. Y a todo esto, el que había estado encargado de la operación era el director de investigaciones, Eduardo Coco Paredes. Entonces era imposible que el gobierno no supiera lo que había. Bueno, al final se supo porque hubo un 11 de septiembre y se registraron todas las bodegas de la residencia presidencial de Tomás Moro y ahí estaban los cajones de Cubana de aviación que traían cañones sin retroceso, ametralladoras, fusiles, armamento. Entonces, todo esto provocaba denuncias en el Senado. Si ustedes leen discursos de Patricio Aylwin, por ejemplo, en junio del 73, en el Senado, se dan cuenta de que lo que decía ese senador, presidente de la democracia cristiana, era muy parecido a lo que decía después la denuncia de la mayoría de los diputados del 22 de agosto del 73. Denuncia sobre todo el armamentismo ilegal y la inminencia de que hubiera en Chile un golpe armado de la extrema izquierda para quedarse con el poder. Entonces, ¿esto qué fue suscitando? Fue suscitando que las bases del electorado, demócrata cristiano sobre todo, porque el electorado de derecha siempre había sido opositor a Allende, intransigente, pero el electorado demócrata cristiano no, ellos habían votado por Allende en la segunda vuelta al Congreso, porque en ese tiempo no había segunda vuelta presidencial, sino que se hacía en el Congreso entre las dos primeras mayorías, y habían votado por Allende, los demócratas cristianos habían elegido a Allende, y le habían exigido un pacto de garantías que Allende había firmado, después no lo había cumplido, pero ellos eran partidarios de que Allende estuviera en el poder, y lo habían elegido. Pero las bases demócratas cristianas, con la angustia, el abastecimiento, la falta de abastecimiento, denuncias de armamentismo ilegal, transporte clandestino de armas, empezaron a exigirle a sus dirigentes una posición más dura con el gobierno. Y eso fue lo que en realidad inclinó el fiel de la balanza. Sería como si ahora, por ejemplo, estamos en un momento dado en que la izquierda más la democracia cristiana constituyen mayoría, pueden ellos llegar a ser gobierno, son mayoría en el Congreso, controlan el Poder Judicial, son mayoría los jueces de izquierda, los jueces demócratas cristianos. Pero de repente, si las bases demócratas cristianas empiezan a angustiarse con lo que le está pasando en la vida diaria, el fiel de la balanza cambia y se vienen para el otro lado y exigen a sus dirigentes políticos que la situación se le ponga a término. Bueno, eso sucedió el 73. Entonces, cuando se presentó Enrique Ortúzar con este documento, realmente él interpretó lo que estaba pensando la mayoría de los chilenos. Y cuando en la Cámara votamos el acuerdo para pedir que se pusiera término, pedirles a los jefes, comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, que pusieran término a las situaciones que había, todos sabíamos lo que estábamos haciendo. Yo sabía que esto era un llamado a que las Fuerzas Armadas intervinieran y le pusieran término al gobierno de Allende. Y en la sesión de la Cámara del 22 de agosto del 73, un diputado comunista que lo dijo, y yo encontré que decía algo que era verdad. Dijo, esto es un llamado a un golpe de Estado, a deponer al gobierno. Y era efectivamente eso. Bueno, después cuando la democracia cristiana cambió de posición, porque inicialmente
sus dos principales líderes, Eduardo Frei y Patricio Aylwin, defendieron al gobierno militar en todo. Aquí voy a dar una cifra. El informe Rettig después comprobó en 1991 que entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de diciembre de 1973 murió el 57% de todas las personas que murieron durante el gobierno militar con motivo de la lucha armada. Entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre murieron 1.823 personas. 1.500 cayeron bajo el fuego de las Fuerzas Armadas y 323 bajo el fuego de los extremistas de izquierda, o sea, fueron militares, carabineros, civiles que cayeron bajo el fuego de los extremistas de izquierda, o víctimas de atentados de los extremistas de izquierda. ¿Por qué es importante esto? Porque en esos meses, Eduardo Frei, Montalva y Patricio Aylwin defendían a las Fuerzas Armadas y al gobierno militar. Y decían que no iban a criticar lo que estaba sucediendo, el 57% de todos los muertos, porque desde detrás de un escritorio, decía don Patricio Aylwin, es muy fácil criticar a los que están recibiendo el fuego adversario. Pero aquí en Chile, decía, había armamento ilegal como para armar a 15 regimientos. Aquí en Chile estaba en marcha un autogolpe del gobierno para instalar un régimen comunista totalitario. Eso lo decía Patricio Aylwin. Ahora, para que vean ustedes cómo es la política, Patricio Aylwin con el tiempo se olvidó de todo eso. Y por eso 20 años después, cuando le dijeron, oiga, don Patricio, pero usted el 73 decía tal cosa, él no sabía que esto estaba en un video y en YouTube. Posiblemente en el 93 a lo mejor no había YouTube. Y dijo, no, yo nunca he dicho eso. Eso lo dijo ese libro blanco que sacó el gobierno militar. No, pero lo había dicho él y había quedado grabado y está grabado hasta hoy y ustedes lo pueden inmediatamente rescatar en YouTube. Él había dicho, aquí había armamento ilegal para armar 15 regimientos y si las Fuerzas Armadas no hubieran procedido como han procedido, aquí habría habido una dictadura comunista. Y eso no solo lo decía Aylwin, lo decía Frei. Hay un documento muy importante que tuvo carácter histórico, pero en sus inicios fue nada más que un acta escrita por un abogado. En julio del 73 se alzó un regimiento, el regimiento Tacna, sacó tanques a la calle, los puso frente a la Moneda, derribó la puerta del Ministerio de Defensa, las propias Fuerzas Armadas combatieron esto, hubo bastantes muertos, una veintena. Derrotó este alzamiento del regimiento Tacna, que quería deponer al gobierno, pero era una locura, no tenía ninguna base, no había sido hablado con las Fuerzas Armadas, ¿no? Ni menos con los civiles. Entonces, en ese momento, la Unidad Popular y el Salvador Allende autorizaron que los trabajadores se tomaran las empresas. Y se tomaron la mayoría de las empresas. Entonces, cuando se produjo eso, la Sociedad de Fomento Fabril, donde estaban todos los principales industriales manufactureros, pidió una audiencia al presidente del Senado, don Eduardo Frei Montalva, y lo fueron a ver, y el abogado de la Sociedad de Fomento Fabril se llamaba Rafael Rivera, un hombre de muy buena redacción y buena caligrafía, hizo un acta de la reunión que tuvo Frei con los jefes de la industria de la Sociedad de Fomento Fabril. Y esta acta está muy bien redactada, con muy buena letra, y había permanecido bastante oculta. Y en realidad el que la publicó fui yo, porque yo soy amigo de Rafael Rivera de toda la vida, y en los años 80, un día me convidó a comer a su casa, y ahí me habló de esto. Y yo le dije, oye, pero si ese documento es muy importante, porque aquí se está tergiversando mucho la verdad histórica de lo que pasó. Y fue a buscarla, el acta Rivera, y yo me la llevé a mi casa, la copié y se la di al Mercurio, y el Mercurio la publicó en el año 86, un día domingo.
¿Y por qué era importante el Acta Rivera? Porque Eduardo Frei le dijo a los industriales, esta situación, le dijo, no tiene remedio por la vía política. Vayan ustedes a hablar con los comandantes en jefe y expónganle esta situación y díganle que ellos tienen que arreglar esto, porque esto se arregla solo con fusiles. Y relataba ahí, según el acta, se llama ahora oficialmente Acta Rivera, que un general al cual él le había dicho, ¿qué hacen ustedes que tienen las bayonetas si no las usan? Esto lo relataba Frey en la reunión. Y el militar le había dicho, oiga, es que no es cuestión de llegar y actuar. Ustedes, los civiles, están en mucho peligro también porque las hordas pueden invadir los barrios donde viven ustedes. Y Frey le había dicho, pero si con mayor razón, si, ¿qué significan las vidas de nosotros, que somos una familia, que nos pueden atacar en nuestra casa? Ustedes tienen las bayonetas y no las usan, les decía, incitándolos claramente a un pronunciamiento que los militares no querían adoptar. Entonces, el Acta Rivera tiene esa importancia que revela lo que realmente pensaban los políticos más importantes del país a mediados de 1973. ¿Y qué derivación tuvo esto? Que cuando se presentó el proyecto preparado por Enrique Ortúzar, declarando, relatando concienzudamente todos los atropellos a la ley y a la Constitución del gobierno de Allende, relatando las torturas a opositores, porque la historia, como ha sido contada de una manera parcial, ha presentado al gobierno militar como si hubiera inventado las torturas en Chile, y la verdad es que 100 abogados socialistas, bajo el gobierno de Eduardo Frei, habían presentado a la Corte Suprema un escrito de 70 páginas denunciando las torturas de investigaciones y carabineros contra los milistas. Y esto lo firmaban abogados socialistas como Ricardo Lagos, por ejemplo. Denunciaba las torturas de las investigaciones y la policía de la democracia cristiana contra el MIR. Entonces la historia de las torturas era más antigua. Y después, durante la Unidad Popular, las torturas ya pasaron a ser una cosa habitual y a gente que no tenía nada que ver ni con guerrillas ni con nada, le aplicaban a premios ilegítimos en cuarteles de investigaciones. Y en una oportunidad ya se les pasó la mano porque el presidente de la Juventud Nacional, que se llamaba Juan Luis Sosa, en enero de 1972, había discurrido que cuando se juntaba la Juventud Nacional, los agredían los de las juventudes de izquierda y les tiraban piedras. Entonces él llenó su Austin Mini con cascos plásticos que compró para los jóvenes de la Juventud Nacional que querían reunirse, pero tenían miedo de las piedras, y con cascos por lo menos las piedras no les herían la cabeza. Y en el retén, en el paso del peaje hacia Rancagua, resulta que se acerca un carabinero donde Juan Luis Sosa y le dice, ¿qué lleva usted ahí en su Austin Mini? Casco, le dice, de plástico, porque voy a una reunión de la juventud y nos tiran piedras. No, 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 usted no puede llevar casco en un auto, y lo detuvo. Y entonces llamaron al subdirector de investigaciones, que era un militante comunista que se llamaba Carlos Montes. Todo esto en enero del 72. Y Carlos Montes decide, en el cuartel de investigaciones de Rancagua, cortésmente invita a Juan Luis Sosa a tomar asiento, pero no solo eso, sino que le pone unos terminales eléctricos en las manos, en los testículos, en los oídos, y le empiezan a hacer aplicaciones de corriente a Juan Luis Sosa. Una tortura eléctrica en forma. Bueno, y Juan Luis Sosa relata todo esto unos días después, cuando lo liberan, en el Mercurio, y sale en el Mercurio, en pleno gobierno de Allende, el relato de una persona torturada por el subdirector de investigaciones con electricidad en abono del gobierno de Allende. Hay que decir que el sillón de investigaciones de Rancagua era antiguo, o sea, haber estado ahí, no sé, los años 30 o 40. Pero esos eran los métodos hábiles interrogatorios de la policía. Entonces, salen todas estas torturas en el Mercurio, y ¿qué hace el gobierno
de don Salvador Allende? Nada. Siguió don Carlos Toro de subdirector de investigaciones, interrogó a Juan Luis Sosa, escándalo nacional cuando salió todo en el Mercurio, liberan a Juan Luis Sosa, obviamente no tienen nada que decirle porque no llevaba ningún arma, no tenía nada. La tortura era para que él dijera que estaba conspirando para un golpe armado contra el gobierno, pero no había tal golpe. Lo único que quería era reunir a un grupo de jóvenes con cascos para que no les cayeran las piedras en la cabeza y nada más. Entonces, resulta que todo esto desaparece de la historia de Chile. Las torturas bajo Allende no existieron, según la historia oficial, y las torturas bajo Frey, que denunciaban los abogados socialistas, también desaparecieron. Y el gobierno que era autor de todas las torturas pasó a ser el gobierno militar, en circunstancias de que las únicas condenas que yo conozco por torturas bajo algún régimen en Chile fueron bajo el gobierno militar, que presionado por las acusaciones de que torturaba a todo el mundo, disponía que se investigaran las denuncias. Y en un caso hubo un grupo de detectives que le habían aplicado a unos miristas a premios ilegítimos y fueron condenados. Se llamaba Comando de Vengadores de Mártires y terminaron en la cárcel. Y después hubo un militar, un oficial de ejército, de nombre Carlos Herrera, que les dio unos golpes en el estómago a un transportista del Frente Manuel Rodríguez que llevaba elementos sospechosos explosivos y lo interrogaba para saber a dónde iban. Y de los golpes en el estómago el hombre se sintió mal, el propio oficial lo llevó al hospital y en el hospital falleció, producto de los golpes que se le habían aplicado en el vientre. Y fue condenado y todavía está preso en Punta Peuco Carlos Herrera por las torturas, entre otros casos, porque lo condenaron también por otros casos. Pero la primera vez que yo he oído en mi vida profesional y de persona informada que en Chile hayan castigado a alguien por tortura fue en el gobierno militar. Y todas las demás quedaron impunes, aunque parecieran en el Mercurio relatadas in extenso. Entonces, lo que fue sucediendo fue que la opinión pública en el gobierno de Allende cambió el peso de la opinión pública. Y esto se reflejó en la votación de los representantes de la opinión pública, que son los elegidos por ella en la Cámara de Diputados. Y por 81 votos contra 47, se aprobó un llamado a los jefes militares chilenos, comandantes y jefes, a poner término a las situaciones denunciadas en el acuerdo, que era una larga denuncia de ilegalidades, inconstitucionalidades y atropellos cometidos por el régimen de Salvador Allende, que obviamente eran verdad, eran efectivas. Había burlado la Constitución, había burlado las leyes. Por ejemplo, cuando sus partidarios se tomaban, por decir algo, un supermercado, que era dueño de la firma Almac de don Pedro Ibáñez. Don Pedro Ibáñez interponía las acciones ante un juzgado. El juzgado ordenaba restituir el supermercado que estaba ya operado por un interventor que hacía lo que quería y con toda la mercadería que tenía. Iba el juez al supermercado y al juez lo maltrataba el interventor. En una oportunidad hasta le rompieron la chaqueta de su terno completamente y lo echaron a empujones al juez, que iba a ordenarle devolver el supermercado. Y no devolvían el supermercado. Entonces era una justicia que se veía burlada porque el Poder Ejecutivo no le prestaba el auxilio de la fuerza pública. Y si a alguien le tomaban una industria, él conseguía en los tribunales la orden de que le devolvieran la industria, pero cuando llevaba el oficio a la intendencia para que le prestara, le diera orden a carabineros de desocupar la industria tomada, la intendencia no daba a la fuerza pública, no mandaba el oficio a carabineros y por lo tanto la industria permanecía tomada. Entonces esto fue lo que se llamó en ese tiempo el periodo de legalidad sobrepasada. Y esto provocó naturalmente la inquietud de las Fuerzas Armadas. Y en ese tiempo hubo una persona que tuvo particular importancia política, que fue el senador Juan de Dios Carmona, de la Democracia Cristiana, que presentó un proyecto de ley que se transformó en ley de control de armas.
y que le facultaba a los jefes de plaza de las Fuerzas Armadas en todas las regiones, todas las provincias, en ese tiempo no había regiones todavía, para ingresar a lugares donde se hubiera denunciado que existían armas ilegales. Y esto provocó un trastorno muy grave a los planes que pudiera haber tenido la Unidad Popular de tomarse el poder por las armas, porque jefes de zona, por ejemplo, el general Torres de la Cruz en el extremo sur, en Punta Arenas, iban a las empresas que estaban intervenidas y donde se sabía que habían armas y requisaban las armas y denunciaban judicialmente a los interventores que amparaban esto. Y los tribunales tenían que proceder contra los elementos de la Unidad Popular que habían iniciado este armamentismo ilegal clandestino. Así que hay una deuda del país con Juan de Dios Carmona, que no se le ha reconocido porque Juan de Dios Carmona fue demócrata cristiano, pero permaneció después partidario del gobierno militar para siempre, y fue expulsado naturalmente del Partido Demócrata Cristiano. Porque esta es una situación que vale la pena analizar. El Partido Demócrata Cristiano apoyó plenamente el pronunciamiento, fue el más decidido impulsor del pronunciamiento militar. Todos sus diputados votaron a favor del acuerdo de la Cámara llamando a los comandantes en jefe a poner término a la situación, incluido Bernardo Leyton, que era muy partidario, era un hombre muy de izquierda y muy partidario de respetar la estabilidad del gobierno de Allende. Y yo que tenía cierta amistad con él por ser diputado, yo le decía ya en los tiempos más críticos, le decía, don Bernardo, aquí tiene que haber una solución que tiene que ser por la fuerza, si esta gente, si no se va a tomar el poder. Y yo le decía, mire, don Bernardo, yo soy golista por el general de Gaulle. El general de Gaulle, de un golpe, restableció la legalidad y después entregó el poder inmediatamente a las elecciones. Y él me decía, no, tú no eres golista, tú eres golpista. Y todos se reían mucho de estas discusiones. Bueno, don Bernardo, que estaba contra incluso el espíritu del acuerdo, votó a favor del acuerdo, porque la democracia cristiana y sus bases, sobre todo, alinearon a todos sus parlamentarios para que no hubiera ni una deserción. Y más aún, en un aspecto que ya es casi anecdótico, pero en la Cámara de Diputados hubo peleas a golpe, muy generalizadas. Y los mejores golpes a los comunistas se los dieron los demócratas cristianos. Yo recuerdo en particular una pelea entre Claudio Huepe, demócrata cristiano, y Alejandro Rojas, que era un eterno de la juventud comunista, que era dirigente estudiantil y había llegado a diputado. Y Rojas bajó desafiante a decirle a Claudio Huepe que bajara a pelear si se atrevía. Y Claudio Huepe no solo se atrevió, sino que le ganó la pelea lejos a Rojas, y Rojas salió arrancando para arriba. Pero en ese momento ya la pelea se generalizó en la Cámara. Estábamos todos dando y recibiendo en el hall central de la Cámara, en el piso, y eludiendo los tinteros de cristal que nos lanzaba algunas diputadas comunistas, que por suerte no le dieron a ninguno en la cabeza porque habría sido trauma cerebral de todas maneras. Bueno, este era el clima que se vivía. Y en ese tiempo la democracia cristiana estaba totalmente cuadrada con lo que estábamos haciendo en la Cámara y con el acuerdo del 22 de agosto. Lo pintoresco fue que el 11 de septiembre, cuando las Fuerzas Armadas obedecieron el llamado de la mayoría de los diputados y dieron el golpe, hubo 13 firmas demócratas cristianas disidentes. Y ahí una de las firmas del acuerdo de la Cámara estaba entre los disidentes, que era don Bernardo Leyton. O sea, había votado por llamar a las Fuerzas Armadas a intervenir y después declaraba públicamente que estaba contra lo que habían hecho las Fuerzas Armadas, que él mismo había votado por llamar. Y los otros que había eran 13 connotados demócratas cristianos, en algunos casos con unos movimientos pintorescos, porque hubo uno que era un muy conocido demócrata cristiano, no lo voy a nombrar para no incomodar a sus hijos, que retiró su firma de los 13. Pero los 13 siguieron siendo 13 porque Radomiro Tomic, que en un momento dado no quiso firmar eso, lo firmó. Bueno, eran tan partidarios que expulsaron a los 13 los demócratas cristianos. Después, naturalmente, cuando todos se cambiaron al bando de los 13,
tuvieron que readmitir al resto del partido con los 13 y se anularon todas esas expulsiones, pero ellos en un primer momento eran tan partidarios del gobierno militar que sesionaban con la Junta. Y esto lo publicó un diario que tuvo corta vida en Chile, pero nunca fue desmentido, que se llamaba El Metropolitano, que publicó las actas de la Junta de diciembre y enero del diciembre del 73, enero del 74, en que la Junta se reunía con directivos demócratas cristianos para ver cómo se defendía el gobierno contra la campaña internacional. Y tanto lo defendió la democracia cristiana que mandó a una delegación de su gente a Europa para ver cómo defender al gobierno militar de la mala imagen que el KGB soviético había fabricado en todo el mundo, porque el KGB soviético ya en todo el mundo había instalado cifras horrorosas. 100.000 muertos había en Chile. Y la prensa occidental acogía estas versiones, decía 100.000 muertos en Chile, los cadáveres flotan por el río Mapocho, el río Mapocho está teñido de sangre. Yo recuerdo que en ese tiempo me fue a ver a mi casa un periodista australiano que vino a cubrir el 11, después que se produjo, y una de las cosas que me preguntó es cuánta gente ha muerto en esto que se ha producido en los días anteriores. Y yo no tenía la menor idea. Y le dije, mire, yo calculo que puede haber muerto unas 13.000 personas. No me pueden preguntar por qué dije 13.000, porque no tenía idea. Y el tipo se enfureció y me dijo, son más de 100.000, me dijo, los muertos. Y se fue rápidamente de mi casa enojado conmigo, porque parece que era simpatizante de la izquierda. Pero me quedó muy grabado eso, de que yo dije 13.000 sin saber por qué, y él dijo 100.000 con muy seguro de que eran 100.000. Bueno, la Comisión Rética aclaró, 1823, había entre 11 de septiembre y 11 de diciembre. El cálculo más aproximado lo dieron dos personas. Una, Augusto Pinochet, que entrevistado por la revista Ercilla en octubre del 73, en una entrevista que se ha publicado mucho, le dijo a la revista Ercilla la verdad. Le dijo, yo creo que pueden haber muerto unas 1.800 personas. Y el otro, Eduardo Frei Montalva, que en su carta a Mariano Rumor, tan famosa, que acaba de salir por WhatsApp de nuevo, publicada, yo digo la verdad, nunca la había leído en extenso porque es muy larga, pero ahora la leí en extenso y me encontré ahí con que Eduardo Frei le dice a Mariano Rumor, en noviembre del 73, que no hay más allá de 2.000 caídos en todo el proceso que ha habido en Chile y no los 100.000 que habla el resto del mundo, y que corre la sangre y flotan los cadáveres en el Mapocho, lo cual era físicamente imposible. Entonces, en ese tiempo, la democracia cristiana estaba apoyando al gobierno militar, admitía que los primeros gabinetes hubiera demócratas cristianos. Había demócratas cristianos que eran muy importantes en el gobierno militar para predicar que toda la acción antisubversiva se hiciera dentro del marco del respeto a los derechos humanos. Y un ministro que fue ministro coordinador del área económica del gobierno militar, que fue Raúl Sáez, un economista de prestigio mundial próximo a la democracia cristiana, era el que más insistía en eso. Decía, tenemos problemas porque nos niegan préstamos, porque aquí se atropellan los derechos humanos. Y el gobierno le decía, tenemos que derrotar a la subversión y tratamos de respetar los derechos humanos, pero no podemos responder por cada persona que está en terreno recibiendo fuego y disparando. Y la verdad es que pasaban cosas. Yo eso lo tengo muy documentado. Yo escribí un libro sobre el caso del juicio a Pinochet, que fue el de la caravana del general Arellano. Lo escribí sobre la base del expediente. Conozco como pocos lo que realmente pasó. Y realmente lo que puedo decir yo es que, uno, Augusto Pinochet no tenía idea de lo que estaba pasando. Segundo, que el jefe de la comitiva, que después se llamó Caravana de la Muerte, era un militar honorable, respetuoso de los derechos de las personas, próximo a la democracia cristiana, y que en ningún momento dio orden de matar a nadie, pero tuvo la mala suerte de que
entró en su comitiva, con su paso por Santiago de vuelta al sur, donde no había tenido mayores problemas, y en viaje al norte, un oficial que actuó por su cuenta y es autor, fue él realmente el autor de todos los que llaman los crímenes de Pinochet, porque llegando a La Serena, sacó a 15 personas del penal, de acuerdo con un oficial que había vuelto al regimiento después de haberse retirado, que se llamaba Tommy Harris, sacó a 15 personas de la cárcel y las fusilaron. Ellos dos, por orden de ellos dos, con otros que le obedecieron las órdenes y que eran de inferior rango, cuando el general Arellano y el comandante del regimiento estaban a cuadras de ahí. Por esos mismos hechos tienen ahora condenado a Juan Emilio Cheire, que dado todos los favores que le ha hecho a la extrema izquierda, fue condenado con presidio remitido, naturalmente. O sea, cumple su pena en libertad, pero está condenado a 3 años y un día. Y él está ahora, esto es muy interesante, discutiendo con su abogado, que es un distinguido penalista que se llama Jorge Bofill, porque Cheire no quiere criticar a la justicia chilena, sino que quiere probar que él fue inocente en los hechos, porque a él le han desconocido la cosa juzgada, le han desconocido la prescripción, le han desconocido la amnistía. Pero él quiere probar que realmente fue inocente. Y entonces su defensa está debatiendo todo ese tema, que es complicado, porque demostrar la inocencia de hechos ocurridos hace 48 años es difícil. Pero bueno, este es un caso curioso porque Juan Emilio Cheire, en 2004, hizo una declaración insólita. Él dijo, tengo que cumplir con la responsabilidad de reconocer la responsabilidad del ejército de Chile en todos los hechos punibles y moralmente reprochables del pasado. O sea, le echó la culpa a su institución de todo lo malo que había sucedido en Chile, todo lo que era punible y moralmente reprochable. Siendo que Eduardo Frei, en su carta a Mariano Rumor, dice precisamente todo lo contrario, dice, todo lo que ha sucedido en Chile es responsabilidad exclusiva, y lo digo sin eufemismo, del régimen de la Unidad Popular. Bueno, Juan Emilio Cheire en 2004 le echó la culpa de todo a su ejército, del cual él era comandante en jefe. ¿Por qué lo hizo? Cada uno ahí verá cuáles son los móviles que tuvo. Porque Juan Emilio Cheire hizo una carrera después de retirado del ejército bastante brillante. Era presidente del servicio electoral. Era secretario general de la Universidad Católica. Tuvo que renunciar a estos cargos, ¿por qué? Porque en medio de todas las falsedades que han sufrido los militares en retiro, también las sufrió él. Y hay personas en La Serena que dicen que Cheire, mujeres, Cheire las torturó personalmente, y más de un caso, y está condenado por eso. Porque aquí basta que alguien diga, un militar me torturó, y condenan al militar. Pero como Cheire tenía esta carta de presentación tan buena ante la izquierda, de haberse rendido, de haberle echado toda la culpa de todo al ejército, bueno, por lo menos ha conseguido hasta ahora no ir a presidio, cumplir su pena en libertad. Pero lo que él quiere es probar su inocencia, lo que es un absurdo en derecho penal, porque ustedes saben que uno de los principios fundamentales del derecho penal es la presunción de inocencia. No, aquí en Chile los militares son presumidos culpables. Y en el libro que yo escribí sobre el juicio a Pinochet, que es el mismo que afecta a Cheire, que es el caso de la comitiva, yo hago hasta un poco de burla del juez Juan Guzmán, que en una entrevista de prensa dice, pero si yo le estoy dando al general Pinochet todas las posibilidades de que él me pruebe su inocencia. O sea, el derecho penal al revés. El juez dice que a él le tienen que probar la inocencia, y la Constitución dice, sin embargo, que todo el mundo será presumido inocente a no ser que la justicia pruebe lo contrario. La obligación del juez es probar la culpabilidad, cosa que los jueces de izquierda no hacen con los militares, naturalmente. Bueno, esto tuvo entonces mucha importancia
porque se desconoció con posterioridad a 1900, con posterioridad al año 2000, porque la verdad es que antes nunca se desconoció la ley en los juicios contra militares y se aplicaba la amnistía y la prescripción, que son leyes vigentes y con mayor razón la cosa juzgada. Pero desde el año 2000 empezaron a suceder dos cosas, que la justicia empezó a virar hacia lo que decían las supuestas víctimas de los militares, que era la guerrilla de extrema izquierda, y a favorecer en todo las peticiones de esa guerrilla y a concederle cuantiosísimas indemnizaciones. Se les han dado, según dijo el ministro de Justicia hace unos meses atrás, o tal vez más de un año, 6.000 millones de dólares a la extrema izquierda en compensaciones, en juicios de derechos humanos, y cada año el presupuesto contempla 400 millones de dólares con iguales fines, y siguen condenando militares y dándoles millonarias indemnizaciones a los que fueron la guerrilla. Y entonces resulta que los que iban a ser victimarios, que iban a ser los que se iban a tomar el poder por las armas, ahora son las víctimas. Y los que eran totalitarios, porque lo que querían era establecer un régimen marxista-leninista, ahora son demócratas. O sea, los victimarios pasaron a ser víctimas, los totalitarios pasaron a ser demócratas, y la historia pasó a mejor vida, porque la historia verdadera de Chile ya no se conoce. Se rige por consignas que dicen ellos. Y lo peor de esto es que las consignas las compra la derecha, y no solo la derecha, las compran los militares. Y cuando era comandante en jefe Juan Emilio Cheire, decía, mis camaradas y las víctimas. En el diálogo casual decía, mis camaradas y las víctimas. O sea, ya había acogido completamente la tesis de que la guerrilla comunista socialista, mirista y Frente Patriótico eran las víctimas. Y los chilenos que sufrían los atentados y los militares que sufrían las muertes, porque la lista del teniente Karevich destrozado por una bomba, el teniente Segerrit destrozado en el aeródromo de Tobalaba por un artefacto explosivo comunista, el intendente de Santiago, Carol Ursúa, asesinado en la mañana por un trío de miristas que se fueron después a asilar a la nunciatura y salieron protegidos y siguen impunes hasta hoy, después de haber rematado en el suelo a dos de los guardias, además del intendente, todos los que mataron a toda la guardia del general Sinclair cuando era miembro de la Junta, mataron a todos los miembros de su guardia. Los que dispararon a un héroe anónimo, que yo siempre le rindo homenaje porque nadie lo nombra en ninguna parte, que murió haciendo guardia en la llama de la libertad. Y él se llamaba Honorio Novoa, ¿no? Y nadie lo recuerda, nadie sabe, era un carabinero que estaba en la llama de la libertad y llegó un grupo de guerrilleros al Frente Manuel Rodríguez y le dispararon y lo mataron. Y en realidad es un héroe nacional, porque el gobierno que restableció la libertad en Chile fue el gobierno militar, se hizo un monumento para celebrar eso, y en custodia de ese llama de la libertad murió este carabinero, cuyo nombre todo el mundo ha olvidado. Y después, bueno, están los 5 escoltas del general Pinochet, que eran personas perfectamente inocentes, nunca procesadas por nada, y que fueron asesinados por guerrilleros perfectamente organizados, que su entrada al país y su salida del país fue manejada por Cuba, porque eran 15 personas que salieron ese mismo día de Chile, gozando de una serie de garantías que daba solamente un gobierno extranjero, que era el gobierno cubano. Entonces, toda esa gente ahora son las víctimas. Y le dan mucha pena a muchos parlamentarios de derecha que hablan de atropellos a los derechos humanos por el hecho de que los militares se hubieran defendido con sus armas contra todos esos personajes que lo único que querían era matar a ellos. Ahora hay documentos como las memorias de Orlando Millas, alto dirigente comunista, en que él reconoce que estando en Moscú se pusieron de acuerdo con Gladys Marín
y con Volodya Teitelbaum, en que jóvenes hijos de comunistas chilenos iban a ir a prepararse a la escuela militar de Cuba para cometer atentados en Chile. Y entonces mandaron a numerosos jóvenes comunistas chilenos a prepararse para volver a Chile a matar militares y civiles si fuera necesario. Bueno, las Fuerzas Armadas chilenas, por suerte, tenían formas de impedir eso. Y de hecho, en una operación, tomaron presos a 15 de estos jóvenes comunistas llegados de Cuba, guerrilleros, y la versión inicial de la CNI fue que les habían dado muerte en combate, pero esto se investigó posteriormente contra las leyes de prescripción y de cosas juzgadas incluso, y hace pocos años los condenaron a los miembros de la CNI, encabezados por el comandante Álvaro Corvalán, a cadena perpetua, que la están cumpliendo. Incluso una persona que no tenía nada que ver con la decisión de fusilarlos, que era el ex director de la CNI, que acaba de fallecer en Punta Peuco, el general Salas Wenzel, fue condenado a cadena perpetua. Y él no había intervenido en ese caso. Él me lo dijo personalmente a mí, que no solo no había intervenido, sino que cuando lo llamaron la noche en que apresaron a los 15 frentistas, que eran comunistas chilenos entrenados en Cuba, él nunca ordenó darles muerte. Él lo que ordenó fue someterlos al procedimiento normal, o sea, someterlos al procedimiento judicial. Pero el comandante de Corvalán dice que no, que él entendió que recibió la orden de darle muerte. Con lo que consiguió presidio perpetuo para Salas Wenzel también, y él lo está cumpliendo. Entonces, en Chile, los militares que han matado a guerrilleros, como lo hacen los israelíes hoy día, con los guerrilleros palestinos, como lo hacen los norteamericanos con los guerrilleros iraníes o de Al Qaeda, están cumpliendo condenas perpetuas por eso, por matar guerrilleros. Y los guerrilleros que mataban militares, me preguntarán ustedes, todos libres, todos indultados por Patricio Aylwin. Los indultó a todos, justamente mandó un proyecto para poder indultar terroristas. Se aprobó el proyecto con el voto en contra de Jaime Guzmán, que pronunció un discurso y les dijo a sus amigos, déjenme pronunciarlo a mí porque yo soy soltero y no tengo familia, porque esto es peligroso lo que voy a hacer. Bueno, fue tan peligroso que después lo asesinaron. Él se oponía a darle al presidente de la República la facultad de indultar terroristas que hubieran cometido hechos de sangre. Entonces, en Chile el resumen de la situación es que en materia de violencia, las Fuerzas Armadas han sufrido todas las consecuencias de haber defendido al país del terrorismo armado. Los terroristas han gozado de todas las garantías, inmensas indemnizaciones, 6.000 millones de dólares, más 400 millones de dólares anuales, indemnizaciones que se siguen produciendo aunque los responsables de los delitos que pudieran haber tenido real actuación en los hechos, aunque estaban prescritos y amnistiados, han muerto. Pero entonces ahora se condena a los inocentes y todos saben que son inocentes. Por ejemplo, en la matanza de Calama, que la decidió un solo comandante, el comandante Redondo, ya fallecido, contra la voluntad del general Arellano, que estaba al mando de la comitiva y que no estaba en Calama en ese momento, él procedió a ordenar el fusilamiento, él se murió, por lo tanto no hay un responsable ahora del fusilamiento, pero los jueces condenan, les digo a quién condenan por ese mismo delito, porque hay varios familiares de víctimas que todavía no han conseguido indemnización y quieren plata naturalmente. Ahora han condenado por los 26 fusilamientos de Calama a un comandante Óscar Figueroa, que era el fiscal de los consejos de guerra de Calama. O sea, cuando fusilaron a esas personas por decisión del comandante Redondo y de los que le obedecieron, el comandante Óscar Figueroa estaba alegando en los consejos de guerra de Calama,
a los cuales después se presentó Arredondo y dijo, di muerte a 26 personas por un intento de escapar o algo así. Y dejó constancia escrita de esto, y el Consejo de Guerra quedó aterrado por esta situación que se había presentado. Bueno, ahora están condenando a una persona que no tuvo nada que ver, que no podía haber estado ahí, que todos saben que es inocente, y que el juez que lo condena, un ministro sumariante, sabe que es inocente, y que está además el delito prescrito, y que está acogido a la ley de amnistía, y además acogido a la cosa juzgada, porque eso un tribunal conoció todos los antecedentes en ese tiempo y aplicó, en 1986 se aplicó la amnistía y la prescripción a esos mismos delitos en un tribunal de Antofagasta. Entonces, ahora ya están condenando porque esto es un reparto de plata. Esto es un gran escándalo nacional. Es un reparto de miles de millones, de centenares de millones de pesos en cada caso, porque se aprueba 50 o 60 millones de pesos por cada víctima, y por lo tanto suman 1.000 millones las indemnizaciones, y uno solo puede sospechar cómo se reparte todo eso. Pero es un gran escándalo nacional y nadie dice nada. Nadie dice nada. No se publica nada en los diarios de esto. Si uno manda una carta al diario, con suerte sale y nadie la comenta. Pero editorialmente, ningún medio chileno se ha pronunciado por el escándalo judicial de que ilegalmente se priva de su libertad a chilenos inocentes de delitos, ilegalmente se pagan decenas o centenares de millones de pesos a familiares que ya no tienen derecho, de acuerdo con la legalidad chilena, a esos pagos, y lo único que uno puede suponer es cómo se reparte la plata, que todos sabemos que los abogados querellantes en general se llevan la mayor parte porque firman contratos que se llaman igualas con sus clientes. Pero aquí es cuestión de llegar y querellarse y sacar los miles de millones de pesos porque testigos no les faltan, tienen todos los testigos que quieran, de la época que quieran y que declaran lo que los abogados dicen. Ahora, una cosa importante para los efectos de imagen de todo lo que estamos hablando. ¿Quién condujo lo que se llamó el juicio contra Pinochet, que fue el juicio contra la caravana de la comitiva del general Arellano? Un personaje muy conocido. Él hizo todo el proceso. Se llama Hugo Gutiérrez. Hoy es exdiputado y está sometido a un proceso en que parece que va a salir más o menos bien parado porque se había pretendido su desafuero, parece que no se va a aprobar el desafuero. Hugo Gutiérrez manejó a Juan Guzmán Tapia como quiso. Llega a tales extremos el manejo de Hugo Gutiérrez de ese proceso, que como yo pongo en mi libro sobre ese proceso, que se llama La verdad del juicio a Pinochet, en la mañana aparece un oficial declarando que la comitiva del general Arellano no estuvo en tal lugar, por decir un lugar, Linares. Pero Hugo Gutiérrez necesitaba que estuviera en Linares para poder inculpar a la comitiva de fusilamientos que habían tenido lugar en Linares cuando no estaba la comitiva. Entonces en la tarde aparece el mismo oficial en la segunda diciendo que la comitiva sí estaba en Linares. Y le preguntan, pero ¿cómo si usted en la tercera aparece hoy declarando que no estaba en Linares? Y dice, no, es que más tarde, después que salió ese diario, me vino a iluminar el abogado Hugo Gutiérrez y me mostró la verdad de que sí estaba en Linares. Eso es el grado en que Hugo Gutiérrez, prueba el grado en que Hugo Gutiérrez manejó ese proceso. Porque Juan Guzmán era partidario del gobierno militar. Lucía Pinochet me ha contado a mí que en Talca, cuando en una gira del presidente Pinochet en que estaba ella, se le acercó Juan Guzmán y le dijo, tengo una foto con su papá, ¿me podría conseguir que él me la firme y me la dedique? Y Lucía Pinochet me dice, yo le conseguí a mi padre la firma y dedicársela al juez Juan Guzmán de Talca, que fue el que después lo procesó. O sea, era hasta partidario, por eso cuando se acercaban abogados del general Pinochet a preguntarle por esto, le decían, no se preocupen, si esto no hay ningún problema.
Y los comunistas hasta publicaron un libro de la imposibilidad que tuvieron de que sus querellas prosperaran, porque se sabía que las querellas no tenían fundamento y que legalmente debían ser rechazadas, y que además el juez no era un militante de la causa comunista, sino todo lo contrario. Bueno, así es como se va escribiendo la historia. Y en definitiva, lo que hoy tenemos es una situación inverosímil, en que mucha gente partidaria del gobierno militar ha comprado la versión de la izquierda, hablan de las violaciones a los derechos humanos del gobierno militar. No se puede decir la verdad, que fue que el gobierno militar procuró en todo momento compatibilizar su tarea de derrotar al terrorismo, que sobre todo en los años 80, que estaba muy bien pertrechado por Checoslovaquia, por Alemania Oriental especialmente, y por Cuba, más allá de todo lo que se pueda decir, porque proporcionaba el elemento humano y la preparación de los propios chilenos que iban a integrar el Frente de Manuel Rodríguez, que era el brazo armado comunista. Tenía que, primero que todo, velar por el orden público, que es lo que, por ejemplo, no ha hecho el gobierno actual. El gobierno tiene la primera obligación de velar por el orden público y hacer uso de las armas contra los que usan las armas. Pero procuró en todo momento velar por los derechos humanos. Cuando yo intenté decir esto en un programa de televisión, me pidieron que me fuera. Eso no se puede decir en Chile. Y el dueño del canal hizo un Twitter inmediatamente diciendo: pido perdón a la teleaudiencia por haber convidado a Hermógenes Pérez de Arce. Nunca debieron haberlo convidado. Y es un hombre de derecha, o sea, si ya la derecha está diciendo esas cosas. Podemos ver que lo que ha pasado es que los que sostenemos la verdad histórica hemos perdido la pelea, definitivamente. Bueno, que el gobierno militar procuró respetar los derechos humanos queda en evidencia por testimonios extranjeros. En 1974 vino la Brookings Institution a averiguar esto que desde la Unión Soviética se esparcía por todo el mundo y todo el mundo lo acogía, de que aquí en Chile estaban matando gente sin tasa ni medida. Y emitió un informe muy equilibrado diciendo: no, a mediados de 1974 podemos comprobar que los militares están haciendo todo lo posible por sancionar a los que se exceden en el trato contra los prisioneros, que han emitido circulares ordenando respetar a la gente que está presa. Y posteriormente, en 1986, vino una comisión de la Heritage Foundation norteamericana que comprobó, y esto lo pueden leer en los libros de James Whalen sobre Out of the Ashes, y en un libro sobre Salvador Allende que escribió James Whalen. La Heritage Foundation comprobó que la Cruz Roja en Chile podía visitar a cualquier preso sin pedir autorización a la autoridad del gobierno militar. Jean-François Bonnard, presidente de la Cruz Roja Internacional, le dijo a Heritage Foundation: nosotros podemos visitar a cualquier preso en Chile sin necesidad de pedir autorización al gobierno militar. En todos los lugares de detención que nosotros digamos, entramos y nos tienen que admitir porque el gobierno así lo ha ordenado. ¿Cómo pueden decir que un gobierno así estaba sistemáticamente dedicado a violar los derechos humanos? Lo que tenía que hacer era combatir, obviamente, los atentados armados contra el orden público, pero hizo todo lo posible porque esa tarea se desarrollara dentro de términos que fueran compatibles con el respeto a los derechos humanos, que por lo demás está contemplado en la Declaración de Principios del Gobierno Militar del año 74. Pero decir estas cosas hoy día está a punto de ser delito, porque hay una ley que castiga con 3 años y 1 día de presidio a alguien que diga estas cosas que acabo de decir yo. Por ejemplo, que estuvieron aquí la Brookings Institution y la Heritage Foundation y dijeron que los militares procuraban respetar los derechos humanos. Eso pasa a ser delito, según este proyecto que por suerte no ha sido aprobado todavía en el Congreso. Bueno, creo yo que ya he abusado del tiempo que ustedes me han dado. He procurado tocar los tópicos que son más candentes en esta materia, porque a mi juicio lo más candente en esta materia es la acusación general del gobierno militar de que atropelló los derechos humanos, que eso es falso.
Me he preocupado de destacar que la fuerza que se utilizó fue la necesaria para mantener el orden público. Y en este sentido termino citando un testimonio. Espero no haberme referido a eso antes porque había estado en otro programa en que lo mencioné hace poco rato. Recuerden ustedes que en 1978 el general Lee fue removido de la Junta. El general Lee, miembro de la Junta, protagonista del gobierno, había empezado a suscribir el libreto comunista en el fondo. Decía, este gobierno tiene que terminar ya, la situación no da para más, las acusaciones son gravísimas, exijo que haya un itinerario para irnos del poder. Tanto fue así que un grupo de ministros del presidente Pinochet fue mucho más duro que la Junta. En particular, nombro a Sergio de Castro, porque está relatado por él en el libro de sus memorias, escrita por la periodista Patricia Arancibia. Sergio de Castro fue el más duro, dijo, no, este señor no puede seguir en la Junta de Gobierno porque está contra el gobierno. Y el general Canesa se mostraba más dispuesto, que era miembro del comité asesor y autor de la regionalización y todo, dijo, démosle una salida al general. No, le dijo de Castro, golpeando la mesa, ninguna salida, se tiene que ir, porque no puede ser que el miembro de la Junta esté contra las políticas y siendo partidario del desprestigio injusto que está sufriendo el gobierno militar. Entonces, esa es la importancia que tiene de defender la tarea de los gobiernos, porque es muy fácil que la opinión pública, incluso hasta los miembros de los propios gobiernos, caigan en esto. El Shah del Irán, que era pro-norteamericano, lo echaron los norteamericanos en nombre de todo lo que decían de que el Shah del Irán atropellaba los derechos humanos, y se tomaron el poder los ayatolas, que hoy son los peores enemigos de Estados Unidos. Y en Vietnam del Sur echaron los norteamericanos, John Kennedy en particular, a un gobernante que era, no solo era católico y partidario de Estados Unidos, sino que defendía al país contra los comunistas en todo lo que podía, que era Ngo Dinh. Lo derrocaron los norteamericanos y después el país cayó en manos de los comunistas. Y entonces en Chile querían hacer lo mismo. Y ahí tenemos la enmienda Kennedy, que fue un golpe terrible para Chile de parte de Estados Unidos. En momentos en que todas las fronteras chilenas estaban amenazadas y estábamos sufriendo las peores amenazas, privarnos de comercializar armamentos con el proveedor que siempre habíamos tenido, que era Estados Unidos, era una medida terriblemente costosa. Entonces, ha habido que luchar aquí no solo contra la Unión Soviética, no solo contra la guerrilla de izquierda que había en Chile, que era poderosa, sino también contra Occidente, que es el colmo de Occidente, contra Estados Unidos y los países de Europa Occidental, que fueron de los peores adversarios que tuvo el gobierno militar y que en definitiva determinaron el destino de Chile, porque si en Chile hubieran permitido al gobierno militar gozar con todos los medios que le dieron al no del plebiscito del 88, lo gana el sí. El sí ganaba el plebiscito hasta el año 87, según todas las encuestas Gallup norteamericanas. ¿Por qué? Porque la gente estaba contenta, porque el país estaba bien, porque la mayoría era partidaria del gobierno militar. Y que ya termino con esta anécdota. El año 78 el gobierno militar llamó una consulta en que fueron a votar 5 millones de personas, que era una proporción mucho mayor del electorado de las que van a votar hoy. En ese tiempo el país tenía 10 millones de habitantes y fueron a votar 5 millones. Votaron abrumadoramente que sí. Podrían decir ya sí, pero el gobierno militar controla los medios de comunicación, no había registro de electores. De acuerdo, pero le cortaban la punta del carnet a cada persona, así que no se podía votar 2 veces. Y el gobierno hizo una concentración pública y llenó el Parque Bustamante por varias cuadras, que la derecha jamás en Chile ha podido hacer eso. Pero el gobierno militar lo logró, porque tenía respaldo popular más que suficiente. Bueno, y termino, ya me alargué demasiado, con una anécdota que es muy exquisita. Un historiador demócrata cristiano, Gasmuri, que escribió la biografía de Eduardo Frei, incluyó en ella una pieza indubitable, que es una carta de Eduardo Frei a su yerno Eugenio Ortega, que estaba en el exterior. Y Eduardo Frei, el año 78, le dice que él fue al Estadio Nacional a ver
el partido Chile-Perú de las eliminatorias sudamericanas, y estaba el estadio repleto, dice. Yo quedé en una tribuna lateral, donde toda la gente fue muy cariñosa conmigo, dice Frei, y en un momento dado se anunció que entraba el general Pinochet al estadio, y toda la gente se puso de pie a aplaudirlo como operada por un resorte, y lo aplaudieron todos. Y tenemos que tener conciencia de que esa es la situación en Chile hoy. O sea, un testimonio de Eduardo Frei dirigido a su yerno, diciéndole la enorme popularidad espontánea que él vio que gozaba Augusto Pinochet en 1978, que se condice con lo que pasó en la consulta de 1978, que fue realmente una reafirmación de la popularidad del gobierno. Así que yo creo que dentro de todo lo que se ha reescrito la historia, mientras podamos seguir rescatando estos testimonios, vamos a tener una bandera en alto para ir poco a poco restableciendo la verdad en Chile, porque la verdad se va a restablecer. Si los historiadores, al final, la verdad entre los historiadores gana. Los historiadores han logrado hasta restablecer la imagen de Ricardo III de Inglaterra, imagínense ustedes. Bueno, la imagen de Augusto Pinochet será restablecida. Y termino brevemente con una última anécdota. Un querido amigo mío, cuando salieron los billetes de 20.000 pesos, fue a poner benzina con uno de ellos y le dijo al hombre de la bomba: aquí tiene un billete con la efigie de mi general Pinochet. Que no era cierto, obviamente. El hombre de la bomba la miró el billete, se rió y le dijo: eso va a ser en 50 años más, señor. La gente sabe que en 50 años después la verdad va a terminar por imperar. Bueno, muchas gracias por la paciencia que han tenido.